Ser podcast. Son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Dentro de unos años, cuando los historiadores limpien de polvo y paja este tiempo que estamos viviendo, todo lo que nos está pasando, es muy probable que este momento exacto que vivimos se vea como el momento en el que el nacionalismo sustituyó al neoliberalismo globalizado como ideología dominante. Un momento en el que el centro de gravedad económico se desplaza desde el Atlántico Norte hasta el Indo-Pacífico. El centro de gravedad político desde un liberalismo globalizado hacia el nacionalpopulismo. Y el centro de gravedad del poder desde las instituciones públicas a gigantescas empresas tecnológicas privadas. Y todo esto dentro de un marco de revancha. La revancha que se quieren tomar los países y las clases sociales que han visto cómo en las últimas décadas se quedaban al margen de la fiesta globalista y sus bonanzas derivadas de la primacía occidental. Esto que parece muy complejo realmente es la clave. Aquí se explica todo. Y esta es la tesis de La Era de la Revancha, que es un libro magnífico que acaba de publicar en Anagrama Andrea Ricci, el corresponsal de Asuntos Globales del diario El País. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenido a la 25. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Y enhorabuena porque me ha encantado el libro, de verdad, Andrea. Muchísimas gracias, honrado de que lo pienses. ¿Estamos ante el fin de la hegemonía occidental? Yo creo que estamos ante un acentuado declive de la hegemonía occidental y esto es uno de los elementos que produce la convulsión, la turbulencia de nuestro tiempo, porque este declive anima a otros a impugnar el orden que Occidente creó. Desde luego, en Oriente hay regímenes que de distintas formas, forma brutal en el caso de Rusia, de otra manera en el caso de China, creen que ha llegado su momento, el momento de reformular el orden mundial que plasmó Estados Unidos y tratar de aprovechar este momento extremadamente fluido en el que ellos, China sobre todo, ha ido acumulando nuevas fuerzas. Tú subrayas una conversación en concreto, que es el paradigma de esa impugnación, ¿no? desde Oriente, que es la conversación que tuvieron Xi Jinping y Putin el 31 de marzo de 2023. Cuéntanos esa conversación porque es la clave. Sí, creo que es un momento esclarecedor. Hubo una reunión en Moscú, en un momento muy especial, la guerra ya había empezado, la invasión a gran escala, sobre Putin ya pesaba una orden internacional de detención, era un momento muy peculiar y ellos se reúnen, firman un gran acuerdo de cooperación estratégica con palabras grandilocuentes y algunas cosas que en cambio es muy importante observar. Y después de una velada en una sala magnífica del Kremlin, llena de frescos, de boyardos, con un sabor a historia imperialista rusa, donde se celebró ahí la conquista de Kazán, salen a la calle. Y en el momento en el que Xi se dispone a subir al coche oficial, intercambian unas palabras a través del intérprete oficial. Y bueno, yo no sé exactamente si Xi Jinping era consciente de que le estaban grabando o no, pero el caso es que hay vídeo, ¿no? Y hay grabaciones de ese momento, ¿no? Se están despidiendo y entonces sustancialmente Xi Jinping le dice a Putin que está convencido de que se están produciendo cambios como no los ha habido en un siglo y que cuando ellos están juntos los pilotan. Entonces a mí me parece que esa frase es un elemento esclarecedor de esta cercanía entre estas dos potencias muy diferentes, con muchos recelos entre ellas, pero que han ido convergiendo junto a otros como Corea del Norte o Irán para impugnar el orden capitaneado por Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que uno piensa, ¿a China hasta qué punto le interesa impugnar un orden del que se ha beneficiado enormemente? Porque China en los últimos 25 años, hay un dato que das tú en el libro, a principios de los 2000, creo que en 2001, el PIB de China era el 12% del de Estados Unidos. Hoy el PIB de China es el 62% del de Estados Unidos. O sea, China ha ido como un misil en estos años con el orden que ahora quiere impugnar. Sí.
Lo que me preguntas es una clave esencial de nuestro momento y está ahí reside la diferencia entre Rusia y China. Rusia lleva a cabo una impugnación brutal, total, radical. En cambio, en el caso de China es una impugnación reformista, si queremos, no revolucionaria. ¿Por qué? Porque efectivamente quiere mantener grandes cachos del sistema vigente que le han beneficiado, como tú has mencionado. Sin embargo, trata de llevar a cabo una reformulación de otros aspectos del sistema. Porque el sistema no es solo liberalización, globalización, comercio, que le ha venido muy bien. En el sistema, en el ADN del sistema en el que vivimos, también están inscritos los principios de la democracia, de los derechos humanos, de la inviolabilidad de la soberanía y del territorio de los demás. Y estos, aunque hayan sido violados muchas veces por los propios promotores, como Estados Unidos cuando invadió Irak, sin embargo están inscritos ahí. Son nuestros valores de referencia. Son nuestros valores de referencia. Y a China no le interesan y no le convienen, a Rusia tampoco. Entonces China impugna esa parte del orden internacional y lo hace intentando reformular la manera en la que se conciben estos valores, relativizándolo. Pero es que los derechos humanos no son relativos y la democracia tampoco. Ellos creen que sí. Ellos creen que sí. Que tiene que haber una aplicación, digamos, un buffet, ¿no? Una barra libre de los derechos humanos, los aplico los que yo quiero, como yo quiero, a mi manera, de una forma relativa, y los pongo por debajo de el bien primero, que es el Estado, la soberanía del Estado. Totalmente, totalmente. Esa es la visión y de hecho en el documento estratégico que firmaron antes de esa despedida increíble a las puertas del Kremlin, se afirman cosas de ese tipo, que cada nación, que cada Estado tiene derecho a interpretar, a conjugar los derechos humanos y la democracia de acuerdo con sus tradiciones y sus valores. Evidentemente, pues es una trampa. Entonces, lo que nos encontramos es una suerte de asalto al sistema, al orden vigente, que viene desde Oriente con distintos matices. Uno violento, brutal, que es el de Rusia, y otro que, al menos de momento, tiene un corte reformista, pero que quiere alterar el código del sistema en aspectos esenciales. Háblame de la gran hipnosis, que es un concepto que me ha encantado. Sí, la gran hipnosis podría ser objeto de un ensayo en sí mismo, yo creo, ¿no? Para el siguiente libro. Sí. Esto se lo tenía que haber guardado Andrea para el siguiente libro. Sí. Esto tiene que ver con el otro aspecto que trato de analizar en el libro para construir esta propuesta de interpretación de nuestro tiempo. Hemos hablado hasta ahora de la impugnación que procede de los regímenes orientales, pero hay otro elemento esencial en este momento, que es la turbulencia que se produce en Occidente, que es, a mi juicio, el resultado de un malestar. Tú lo has mencionado al principio, un malestar de clases populares que sienten que el sistema no les ha funcionado, que les ha dejado en una condición de marginalización, mientras otros se aprovechaban de forma mucho más evidente del mismo sistema. Y entonces, este malestar promueve, facilita el auge de fuerzas nacionales populistas. ¿Y cuál es la gran hipnosis? La gran hipnosis es que estas clases insatisfechas por motivos materiales, muchas veces, y también culturales, acaban dando el poder a fuerzas que sin embargo no son defensoras de sus intereses. Y esta es la gran hipnosis. Es el caso claro de Trump, ¿no? Claro. Trump en su... es decir, no hay margen de duda posible. Ya gobernó. Y cuando gobernó aprobó una reforma fiscal que benefició al 1% más rico de la población, perjudicando a los demás. Es decir, no se necesitan más pruebas. Llega de nuevo al poder de la mano del hombre más rico del mundo y con una agenda neoliberal, desreguladora, que tiene todos los visos de volver a crear grandes burbujas especulativas que acabarán haciendo daño a los de siempre. Entonces, la gran hipnosis es este mecanismo por el que clases populares insatisfechas, atención, con razones muy legítimas, porque yo creo que ha habido un capitalismo
depredador, ávido hasta niveles realmente indignantes, que ha provocado desigualdad, situaciones de desamparo, de marginalización. El malestar es comprensible, pero que ese malestar acabe dando alas a ese tipo de movimientos tiene un punto incomprensible. Y, a mi juicio, la explicación es que hay un proceso de hipnosis que se debe al advenimiento de las redes sociales, en primer lugar, con todos los abusos, las manipulaciones, y ahora además, atención, redes sociales plus inteligencia artificial. Se hará más difícil. Eso es lo que explica, yo creo, en gran medida esto. O sea, hay una manipulación de clases sociales. Yo creo que absolutamente sí. Esto me apetece señalar que creo que no debe conducir a un paternalismo. Las clases populares no son para nada estúpidas, de ninguna manera. Son personas inteligentes, igual que los demás. Pueden tener menos másters en Harvard, pero son personas inteligentes. Pero ellos y todos podemos ser víctimas de engaños, de sugestiones, de trampas, ¿no? Entonces, yo creo que en su caso es así. El Brexit es otra historia parecida. Es decir, se gesta sobre todo en el cinturón obrero de Inglaterra, ¿no? Es una revuelta nacionalista inglesa en las zonas periféricas. ¿Quién la pilota? La élite Tory, ¿no? Hay contrasentidos. ¿Benefició aquello a las clases populares británicas? Pues tengo serias dudas, ¿no? Pero hay mecanismos que logran la hipnosis. Y esto no es de ninguna manera una propuesta de interpretación paternalista de la cosa. Todos estamos expuestos a esto y hay muchos que han caído, ¿no? ¿Y cómo se explica que en sociedades, por ejemplo, como las europeas, con unos sistemas de protección, unos sistemas de bienestar muy grandes en los que hay gente que queda efectivamente en las cunetas, pero la gente no cae del sistema porque tenemos sistemas que tienden a proteger ese el escudo del bienestar? Aquí también cala eso. Totalmente. Esto es muy interesante. Yo creo que cala porque hay un rechazo al sistema tan profundo que ni siquiera las redes de protección logran, digamos, atenuar ese rechazo. Y eso hace que en muchos casos haya partidos socialdemócratas que serían la respuesta natural, a mi juicio, ante ese deseo, ese anhelo de amparo, de protección, ¿no? No lo son percibidos porque son considerados como también artífices, en cierta medida, de un sistema. Cooperadores necesarios. Cooperadores necesarios. Y es verdad que a principios de siglo, recordamos la tercera vía, ¿no? Clinton, Blair, pues eran fuerzas que abandonaron, en cierto sentido, la tarea de contención firme del capitalismo. Y apostaron mucho por la redistribución, o quizá tampoco tanto, un poco por la redistribución y muy, muy poco por la contención del capitalismo. Y el capitalismo se ha desbocado, ha creado grandes daños y ha habido deslocalización de empresas y se perdieron empleos estables y ha habido precarización del trabajo. Entonces, en Europa, gracias a las redes de protección que tú señalas, realmente no son muchos los que están en la miseria, pero son tantos los que perciben que este sistema les ha funcionado a algunos, a las clases, las defino superiores. No es solo la élite, no estamos hablando solo de los ultrarricos, estamos hablando de gente que ha podido estudiar, hacer másteres, aprender idiomas. Para estas personas el sistema funciona. Claro, es que la frustración no nace solo de la miseria, ¿no? Nace de las expectativas no cumplidas. Eso es. Hay algo que sale de la foto de los datos macroeconómicos, ¿no? Y esto a veces cuesta entenderlo y que tiene que ver con percepciones subjetivas que son fundamentales porque somos seres humanos, ¿no? Y se quebró, por ejemplo, en Europa esa convicción de que las nuevas generaciones tendrían condiciones mejores que las anteriores, que había regido, la Europa democratizada desde la Segunda Guerra Mundial y en la Europa que salió de las dictaduras un poco más tarde. Esto se ha quebrado. Entonces hay un sentimiento de decepción que ha
empujado a muchos a buscar opciones antisistema. Por lo tanto, tenemos dos grandes actores, digamos, que están protagonizando esa impugnación, esa revancha. Por un lado, las fuerzas nacionalpopulistas que huelen este malestar, porque esto también es interesante, lo huelen y deciden utilizarlo, ¿no? Es que, o sea, no, tú explicas muy bien, no son líderes de opinión, son seguidores de opinión. Son seguidores, ¿no? O sea, de opinión. Ven ahí, hay un malestar y dicen, vamos con esto, y nos metemos por dentro y erosionamos desde dentro los sistemas democráticos. Eso por un lado, y por el otro lado los grandes actores orientales, especialmente Rusia, China, que dicen este es nuestro momento de intentar cambiar el orden internacional tal y como lo tenemos, como estamos acostumbrados a él, digamos, las últimas décadas, y vamos a hacernos fuertes ahí. ¿Cooperan estos dos actores entre sí? Esta es una de las cosas que he intentado, digamos, analizar en el libro. Y yo creo que en algunos casos hay claros signos de cooperación. Hay una interconexión entre ambas corrientes. El ejemplo muy evidente es Orbán. Orbán, evidentemente, es un nacional populista occidental. Hungría es parte de la Unión Europea y, sin embargo, tiene una muy estrecha conexión con Putin, como casi todo el mundo sabe, defiende los intereses rusos, vetando pues maniobras sancionatorias de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Tal vez no tanta gente sepa que, sin embargo, tienen una excelente conexión también con China. Bueno, es que he alucinado con el dato que das en el libro de que casi 1 de cada 2 euros que China mete en Europa los está metiendo en Hungría. Exacto. Hay una inversión enorme por parte de China en Hungría, y también es una señal de conexión, ¿no? Y entonces, en algunos casos hay una conexión activa, consciente. Pero en otros casos, he querido señalar también en el libro, en cambio, hay una interacción involuntaria, si queremos. Creo que el caso más evidente es cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia produce una gran oleada de inflación en Occidente, y esto ha sido un elemento fundamental para la victoria de Trump. Entonces, No, dime. Sí, es que digamos, hay elementos de cooperación voluntaria y elementos de interacción entre las dos corrientes que son simplemente accidentales, pero entre unos y otros crean digamos, un grado de interacción muy grande, y a mí me parece, uso esta metáfora en el libro, me parece que son dos enormes corrientes que confluyen en la creación de un remolino oceánico que nos está succionando hacia un abismo muy oscuro, ¿no? Mencionabas la invasión de Ucrania. Hay otra invasión previa, una década antes, que tú señalas en el libro como el momento en el que estas potencias orientales que ahora están en la impugnación empiezan a oler sangre y ven que Estados Unidos no va a hacer nada, que es el momento en el que Rusia invade Georgia. Poco después de que la OTAN dijera vamos a hacer miembros de la OTAN a Georgia y a Ucrania, pero no dijera nada más, no diera ni plazos, ni les diera unas garantías de seguridad a esos países, dijo Rusia, bueno, pues vamos a por Georgia, y entró ahí a saco y nadie hizo nada. Y tú dices, en ese momento estos gobiernos olieron sangre. Sí, así es. Yo creo que Rusia venía alimentando dentro de su cuerpo un malestar muy profundo por cómo iban las cosas desde hace años. Y ese momento es decisivo. Un poco antes de la invasión de Georgia de 2008, el año anterior, Putin pronuncia un discurso tremendo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ese discurso pasará a la historia. Es un discurso en el que avisa que él no está conforme. Y bueno, pues los occidentales siguen su curso sin hacer mucho caso, y es en 2008 cuando Putin empieza a impugnar de forma violenta el orden, tal y como había avisado que haría en ese famoso discurso. Entonces entra en Georgia en agosto, en plenos Juegos Olímpicos de Pekín, con el mundo distraído, y en Occidente nadie realmente hace nada serio. Entonces, a partir de allí hay una serie de acontecimientos. 2014 entra en Ucrania, 2015 entra en Siria. La reacción de Occidente no ha sido en ninguno de esos momentos realmente firme, ¿no? Entonces eso envía un mensaje global acerca de qué disposición tiene
Occidente digamos, responder a cierto tipo de cosas. O sea, realmente Obama fue un desastre desde esta perspectiva. Obama cometió serios errores, yo creo. Cometió serios errores y de alguna manera, pues, bueno, contribuyó. Pero quiero decir que mucho menos que George Bush, evidentemente, ¿no? Con esa terrible, infame invasión de Irak, que es una violación patente y brutal del orden internacional. Que es el exponente de la hipocresía de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo predico unos principios y aplico los contrarios. Absolutamente, sí, es la hipocresía máxima, ¿no? Entonces, ya que citas esto, yo creo que digamos, hay un quiebre de valores tremendo por parte de los promotores del orden anterior, en este caso hipocresía, pero también una avidez descomunal, ¿no? Que ha empeorado las cosas. La avidez del capitalismo occidental es un problema que ha tenido derivadas nefastas, ¿no? Y en esto conviene recordar que, bueno, nos movemos en el entorno de instintos humanos, de alguna manera profundos, inmanentes, pero que hay que embridar. Y si no se embridan, acaban pasando factura. Y en aquel entonces, pues, no se embridaron. Das un dato que es brutal, y es que la mitad de los usuarios menores de 30 años en Estados Unidos se informa a través de TikTok, que es una red china. Eso es. Ese es otro elemento de conexión interesante, ¿no? Entonces, vemos que esta red china es extremadamente influyente y entonces vemos que hay un mecanismo de interferencia. La propiedad es china. Ahora, hay también inversores estadounidenses, uno de ellos que es también sostenedor del Partido Republicano. Y vemos que, curiosamente, Trump está intentando resistirse, ¿no? a las maniobras para prohibir TikTok en China. Y eso me lleva a una observación. China está intentando reformular el orden mundial sin llegar a los excesos de Rusia. Rusia lanza una invasión, hace actos de sabotaje y los jefes de los servicios de inteligencia europeos te cuentan que trata de subvertir nuestras democracias. China no creo que esté en ese nivel. Por supuesto, no ha lanzado invasiones brutales, no está en actos de sabotaje, por lo menos así te dicen los jefes de los servicios de inteligencia occidentales, pero yo creo que hay que observar si en algún momento querrá dar el paso a empezar a hacer actos de interferencia. TikTok es importante en Estados Unidos, con el dato que tú has citado, lo ha sido en Rumanía. ¿Qué te parece lo de Rumanía? ¿Qué te parece que el Tribunal Constitucional de Rumanía haya anulado unas elecciones en las que de repente gana, contra todo pronóstico, un señor que es un nacional populista filorruso que se cree que ha ganado por una campaña sucia a través de TikTok, pero realmente en las urnas ha ganado? ¿Qué te parece esto? Es un asunto extremadamente delicado que creo que toca la fibra esencial de la respuesta que tenemos que dar a estos desafíos. Me parece muy delicado, ¿no? Es delicadísimo, porque evidentemente una decisión de ese tipo, si no está fundamentada en pruebas contundentes, evidentes, que puedan ser sostenidas delante de la opinión pública, el único resultado es provocar una ulterior falta de confianza en el sistema, parte de un segmento importante de la población. Y esto, de hecho, es a mi juicio un elemento esencial, lo abordo en el epílogo del libro, donde intento exhortar a una respuesta que debe ser una resistencia a estas dos corrientes nefastas, pero hay que hacerlo con una sensibilidad extrema, porque es muy fácil sucumbir a la tentación de respuestas desequilibradas, cuyo único resultado son victorias tácticas a corto plazo para cosechar, me temo,
derrotas estratégicas a medio y largo plazo. Más impugnación y más revancha. Más impugnación, más malestar. Entonces, el malestar que alimenta la revancha, que es una voluntad de recuperar terrenos que se creen perdidos de forma injusta, ¿no? Andrea, ¿cuánto ha pesado en tu vida el atlas que te regalaron tus padres, Aida y Vito, cuando eras pequeño? ¿Cuánto ha pesado en tu pasión por la geopolítica que compartes con nosotros, no solo en este libro, sino a través de las páginas del diario El País? Pues me alegra que me lo preguntes. Ha pesado mucho, ha tenido una influencia y quiero contarte que recientemente hemos estado en Roma, donde ellos viven. Casualmente lo hemos sacado de la librería y resulta que mi hijo también se ha tirado horas mientras estábamos allí viendo ese atlas. Evidentemente mi camino, el que ha conducido a este libro, viene de allí. En este libro hay mucho Dante, hay mucho Calvino, hay Eugenio Montale y hay otros escritores, y he intentado que la luz que ellos encienden desde el pasado ilumine este presente oscuro. Creo que es una herramienta de comprensión extraordinaria aprovechar el destello, el brillo de la inteligencia de estas grandes figuras de la literatura. Y entonces en el libro pues queda reflejado también un camino personal, no solo un análisis geopolítico y socioeconómico del presente. Andrea Ricci, enhorabuena por este libro, La era de la revancha, editorial Anagrama. Te leemos, amigo. Muchísimas gracias, Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.